Nuestros hermanos protestantes, con un corazón que ama sinceramente a Cristo, a menudo nos desafían con una pregunta: muéstramelo en la Biblia. Y es una pregunta justa. Pero, ¿y si te dijera que la propia Biblia nos manda a creer y a guardar cosas que no están escritas en ella? Y que la idea de la Biblia sola, como única fuente de autoridad, es, irónicamente, una tradición de hombres que la Biblia misma no enseña. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Y hoy vamos a hablar del corazón de la diferencia, de la división original que ocurrió hace 500 años y que sigue separando a católicos y protestantes. La pregunta por la autoridad. ¿Cómo nos llega la verdad de Dios? ¿Es a través de un libro solamente o de una manera más rica, más completa, más familiar? Hoy no vamos a poner a la Biblia en contra de la tradición. Vamos a descubrir que esa es una falsa batalla. Vamos a ver que la escritura y la tradición son como los dos pulmones con los que respira la Iglesia, las dos manos con las que Dios nos entrega la plenitud de su revelación. Quédense conmigo, porque hoy vamos a redescubrir que nuestra fe no es la religión de un libro, sino la fe de una familia viva que ha contado la misma historia de amor durante 2000 años. Para empezar este viaje, tenemos que definir nuestros términos con caridad y claridad. Cuando un hermano protestante defiende la sola escritura, está defendiendo la idea de que la Biblia es la única regla de fe infalible. Es la autoridad final y suficiente para todo lo que creemos. Y cuando escuchan que los católicos creemos en la tradición, a menudo piensan en las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, cuando reprende a los fariseos, por seguir tradiciones de hombres que anulan la palabra de Dios. Y en eso estamos 100% de acuerdo con ellos. La Iglesia Católica también rechaza y condena las tradiciones meramente humanas que contradicen la revelación divina. Por eso, hacemos una distinción crucial. Hay tradiciones con T minúscula y hay tradición con T mayúscula. Las tradiciones con T minúscula son costumbres piadosas, disciplinas eclesiásticas, formas de arte y de oración que han surgido en la historia de la Iglesia. El rezo del rosario, las estaciones de la cruz, el celibato sacerdotal en el rito latino, el no comer carne los viernes de Cuaresma, son tradiciones hermosas, venerables y espiritualmente fructíferas. Pero son secundarias. Pueden cambiar y han cambiado a lo largo de la historia. Pero la sagrada tradición, con T mayúscula, es algo completamente diferente. Es el depósito de la fe. Es el Evangelio mismo predicado por Jesús y entregado oralmente a los apóstoles. Es la enseñanza viva que ellos a su vez predicaron al mundo guiados por el Espíritu Santo. Es la vida litúrgica, la fe creída y rezada por la Iglesia primitiva, antes incluso de que se escribiera una sola palabra del Nuevo Testamento. La sagrada tradición es el río de la palabra de Dios, y la Sagrada Escritura es la parte más preciosa de ese río que fue puesta por escrito por inspiración divina. No son dos fuentes, sino dos modos de transmisión, de la misma y única revelación. Pero padre, dirán, ¿dónde dice la Biblia que debamos seguir una tradición oral? La pregunta es excelente, y la respuesta es directa y abrumadora. El apóstol San Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento, nos lo ordena explícitamente, y este es el versículo que todo católico debería tatuarse en el corazón. En su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, San Pablo escribe: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina en griego, paradosis, que significa tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Siente la fuerza de esta frase. Pablo no hace ninguna distinción de autoridad entre su predicación oral, por palabra, y su enseñanza escrita, por carta. Para él, ambas son la tradición apostólica que debe ser retenida. La doctrina de la Biblia sola dice que solo la carta tiene autoridad, pero la propia carta nos dice que la palabra oral tiene la misma autoridad. Por lo tanto, la sola escritura es contradicha por la propia escritura. Y este no es un versículo aislado. A los Corintios, San Pablo los alaba diciendo: Os alabo, porque retenéis las tradiciones tal como os las entregué. A su discípulo amado Timoteo, le da el modelo de la sucesión apostólica, el método para transmitir la tradición. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No le dice lo que has leído de mí, le dice lo que has oído. Es un proceso de transmisión personal, oral, de corazón a corazón dentro de la Iglesia. Pensemos en esto con un poco de historia y de sentido común.
Jesús murió y resucitó alrededor del año 33. Durante décadas la iglesia creció exponencialmente. La gente se bautizaba, celebraba la Eucaristía, vivía una vida moral heroica y miles morían como mártires. Y todo esto sin tener un Nuevo Testamento. Los libros se fueron escribiendo poco a poco y no fueron compilados en un solo volumen con una lista oficial hasta finales del siglo IV. Entonces, ¿cuál era la regla de fe de un cristiano en el año 70? ¿O en el 150? ¿O en el 300? Su regla de fe era la tradición apostólica, predicada por los obispos que eran los sucesores de los apóstoles. La fe de la Iglesia no nació de un libro. La fe de la Iglesia produjo un libro. La Iglesia es la madre de la Biblia, no su hija. Y aquí llegamos a la paradoja más grande, al problema lógico que la doctrina de la sola escritura no puede resolver, el problema del canon. El canon es la lista oficial de los libros que pertenecen a la Biblia. Cuando un amigo protestante te muestra su Biblia con sus 66 libros, puedes hacerle con mucho amor esta pregunta: ¿y quién te dijo que esos 66 libros, y solo esos, son la palabra inspirada de Dios? No puede mostrarte un capítulo de la Biblia que diga: y los libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico. Esa lista, ese índice, no está en la Biblia. Entonces, ¿de dónde salió? Salió de la tradición de la Iglesia. Fueron los obispos de la Iglesia Católica, reunidos en los concilios de Roma, Hipona y Cartago a finales del siglo IV, quienes, guiados por el Espíritu Santo, discernieron y definieron el canon de la Escritura. Por lo tanto, cada vez que un cristiano abre su Nuevo Testamento, está, sin saberlo, confiando en la autoridad de la tradición de la Iglesia Católica, que le dijo qué libros eran inspirados. Es una contradicción fundamental usar un libro que te dio la tradición para negar la autoridad de esa misma tradición. Y esto nos lleva al clímax de nuestra reflexión. La doctrina de la Biblia sola es, en última instancia, una doctrina que se autorrefuta. El principio dice que toda doctrina debe estar en la Biblia, pero el principio mismo de la Biblia sola no está en la Biblia. Por lo tanto, según sus propias reglas, es una doctrina falsa. Es, irónicamente, la tradición de hombres por excelencia, inventada en el siglo XVI. Y hemos visto los frutos de esta doctrina, una división en más de 40.000 denominaciones, cada una con su propia interpretación. Falible de un libro infalible, porque no hay un árbitro. El plan de Cristo fue infinitamente más sabio, más seguro y más hermoso. No nos dejó un taburete de una sola pata, destinado a caerse. Nos dejó un taburete de 3 patas, firme e inquebrantable. La primera pata es la Sagrada Escritura, la palabra escrita. La segunda es la Sagrada Tradición, la palabra viva, que nos da el contexto para entender la Escritura. Y la tercera es el Magisterio, la autoridad de enseñanza del Papa y los obispos, a quienes Cristo les dio el carisma de proteger e interpretar auténticamente la Escritura y la tradición, para que la familia permanezca unida en la verdad. En conclusión, ser católico no significa creer menos en la Biblia, significa creer en la plenitud de la palabra de Dios. Significa entender que Dios nos habla a través de la Escritura, sí, pero también a través de la historia viva de la familia que Él fundó. La tradición no es un conjunto de leyendas muertas, es la memoria viva de la Iglesia. Es el eco de la voz de los apóstoles que resuena hasta nuestros días. Es el álbum de fotos de nuestra familia que nos ayuda a entender la carta de amor que nuestro Padre nos escribió. No tengamos miedo de la tradición, abracémosla, porque al hacerlo, abrazamos la palabra de Dios de una manera más completa, más profunda y más fiel a como Cristo quiso que la recibiéramos. Si esta reflexión sobre cómo Dios nos transmite la verdad te ha llenado de gratitud por la riqueza de nuestra fe católica, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la sucesión apostólica. La cadena ininterrumpida que garantiza que la tradición que recibimos hoy es la misma que la de los apóstoles.